Con la clasificación de los ángulos, ahora vamos a hablar sobre los ángulos según su posición. Y según la posición de ellos pueden ser consecutivos. Se dice que dos ángulos son consecutivos cuando tienen un vértice y un lado en común. En este caso el vértice es el mismo para ambos ángulos, tanto el alfa como el beta. Pero esta recta o esta semirrecta negra que están viendo es el lado común para ambos ángulos. Por eso uno es consecuencia del otro. Ahora bien, también se habla de los ángulos adyacentes. Se dice que dos ángulos son adyacentes si tienen un lado en común y al mismo tiempo esos ángulos están sobre la misma línea recta en común. Es decir, tanto alfa como beta tienen como semirrecta en común, esta que están viendo acá. Pero también tienen un lado en común, de tal forma de que alfa y beta serían entonces adyacentes. Ahora bien, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Se dice que dos ángulos son opuestos por el vértice cuando haya un vértice en común, pero también cuando dos semirrectas sean opuestas a las otras dos. En ese momento, esta abertura que forma un ángulo alfa es exactamente igual al ángulo beta. Por eso se dice que son opuestos por el vértice. Y finalizamos con los ángulos según la suma. Según la suma, se dice que pueden ser complementarios, es decir, un ángulo o dos ángulos, mejor dicho, son complementarios si la suma de ellos dos es de 90 grados. Así, por ejemplo, si tenemos un ángulo recto y lo dividimos con una bisectriz o una semirrecta, ella inmediatamente me forma dos ángulos, el alfa y el beta, de tal forma que el ángulo alfa más el ángulo beta sumarían 90. Si por ejemplo, si alfa fuera 80, entonces significa que lo que le falta a 80 para llegar a ser 90 serían 10. Muy bien, sería uno complemento del otro. Y finalmente vamos con los ángulos suplementarios. Se dicen que dos ángulos son suplementarios si la suma de ellos dos es de 180 grados. Observen que es muy parecido al de los consecutivos, porque este lado es común tanto para alfa como para beta, pero ambos ángulos están también sobre una misma semirrecta, de tal manera que el ángulo alfa más el ángulo beta suman 180 grados. Así, por ejemplo, nosotros podemos tener el valor de un ángulo para encontrar entonces el otro, que sería el complemento, para finalmente sumar 180 grados. Y hasta aquí entonces la clasificación de los ángulos.